y por otra parte porque vemos que en pediatría pues los pacientes que tengan algunas alteraciones específicas ya mencionadas pueden tener un buen pronóstico. Los demás vamos a tener que utilizar tratamientos intensivos, como aquí les mencionamos en el caso presentado, de tratamiento de 7+3 y posteriormente 5+2 y a veces con 2 o 3 dosis de topósitos incluidas en eso para lograr remisión y posteriormente enviarlos a el tratamiento con trasplante de células progenitoras. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Paredes por esta brillante explicación sobre todos los mecanismos patogénicos y la dificultad en el diagnóstico para la leucemia megacarioblástica. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, por lo que pido a nuestros profesores que pasen a la mesa, por favor. Si tienen preguntas o comentarios para nuestros profesores, lo pueden hacer. Es un caso muy interesante porque yo creo que se aleja de lo que es lo frecuente en esta patología. Quizá lo que llama más la atención es tanta enfermedad extramedular. Quizá este haya sido un distractor clínico muy importante, aunado a la no identificación de células blásticas en la médula ósea. Tan es así que nos dieron una amplia explicación de todos los diagnósticos diferenciales que en este niño hicieron. Sin embargo, hay un dato que es muy interesante y que no sé qué tan frecuentemente se ha informado en la literatura, que es el hecho de que cuando biopsian el tejido extramedular afectado, el periorbitario, encuentran que, creo que fue en un ganglio, si mal no recuerdo, o en tejido periorbitario, que encuentran los patólogos un sarcoma granulocítico, o por lo menos ese es el diagnóstico histológico que ellos generan. Esto llama la atención porque son raros los sarcomas granulocíticos en el escenario de las leucemias agudas. Sabemos bien que los sarcomas granulocíticos son muy frecuentes en los escenarios de las leucemias mieloides crónicas en particular, o de otros síndromes mieloproliferativos malignos. Entonces esto sería algo muy interesante en este caso en particular. Esto es todo un comentario. Y finalmente la pregunta a la que quiero llegar es de que nos demuestran de manera muy clara toda la regresión que hubo, además de la remisión alcanzada a nivel de la médula ósea, la regresión de las lesiones extramedulares. Si pasó lo mismo con la mielofibrosis, en los términos de que sí hubo involución de la mielofibrosis que se encontraba a grado 4, en este caso en particular. Gracias. Bueno, en cuanto a los sarcomas granulocíticos, en pediatría habitualmente vemos sarcoma granulocítico en leucemia aguda mieloblástica, pero es más característico del tipo M2. Tumores extramedulares los vemos con alguna frecuencia en leucemias que tienen componente monocítico, en la M4, más frecuentemente en la M5, pero son más bien la presencia de nódulos subcutáneos, no tanto como el sarcoma granulocítico. En leucemia aguda mieloblástica tipo M7, en el reporte que mostró el doctor Paredes, tenemos 2 pacientes en esa serie de casos que tuvieron un tumor extramedular asociado a la leucemia en el momento del diagnóstico. Sin embargo, ninguno fue de esta magnitud. Revisando la literatura, hay casos aislados, reportes de 1 o 2 casos, en donde tanto en pediatría como en adultos hay pacientes que han cursado con presencia de tumores extramedulares. En un reporte que la doctora Emma, alumna suya, nos hizo favor de encontrar y mostrarnos, tenía una evolución casi igual a la de este paciente, con un gran tumor extramedular, también en región periorbitaria, que infiltraba igual que en este paciente. Remitió con quimioterapia, radioterapia y finalmente fue a trasplante. Es un paciente que a seguimiento de más de 3 años está vivo, de acuerdo a ese reporte. En los demás reportes que yo encontré, había pacientes adultos y niños, sin embargo la evolución no había sido buena.
Habitualmente esto se asociaba a una mala respuesta inicial o bien si tenían buena respuesta inicial tenían recaídas posteriores. Entonces, bueno, en este niño pensamos intensificar la terapia, dar radioterapia localizada a los sitios de tumor, aun cuando actualmente pues esperamos que esté totalmente remitido. No tiene hermanos, es hijo único, entonces esto nos limita un poco para la posibilidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y en cuanto a la mielofibrosis, estamos en espera del resultado de la biopsia. Le tomamos biopsia al mismo tiempo de la médula de remisión, pero esta sí tarda muchísimo más tiempo en que podamos obtener el resultado. El reporte de sarcoma granulocítico de los patólogos en este caso no lo tenían como tal. Ellos tenían mucha dificultad para el diagnóstico. Nos reportaban y el reporte que nos iban a hacer antes de que tuviéramos la sesión conjunta era de una infección crónica por virus de Epstein-Barr, porque dentro de las inmunohistoquímicas encontraban la inmunohistoquímica para virus de Epstein-Barr positiva, fuertemente positiva, y obviamente la mieloperoxidasa, como se los mostramos, negativa. Entonces, en retrospecto, después del análisis, después de que nosotros les comentamos el inmunofenotipo y que nosotros pensábamos que era definitivamente una leucemia megacarioblástica, ellos nos dijeron, bueno, es que no tenemos un marcador específico para megacarioblastos o megacariocitos, pero el marcador de Epstein-Barr puede darnos un marcaje cruzado. Entonces, esa fue la razón por la que nos reportaron finalmente la biopsia como sarcoma granulocítico, pero no era esa la intención inicial. ¿Cuál es, en su opinión, el momento idóneo de mandar a este paciente a trasplantar? En nuestro país ahora, afortunadamente, tenemos no solo la opción del cordón umbilical, sino del trasplante haploidéntico, que por cierto están haciendo y con resultados muy alentadores en el Nacional de Pediatría. Yo creo que si se espera uno a que este pacientito recaiga después de la remisión lograda, parcial o completa, pues va a ser muy tarde para él. ¿En qué momento consideran ustedes que debe trasplantarse? Bueno, esta es una pregunta muy difícil, porque la experiencia que hay con trasplantes haploidénticos en esta variedad son extraordinariamente raros y no se han informado buenos resultados en términos generales. Se ha hablado de que lo mejor es el trasplante halogénico y que el momento idóneo es cuando el paciente está en remisión. Y esas son las otras variantes que no presentan síndrome de Down o la translocación 1.22. De tal forma que eso sería el primer paso. El paciente que les mencionaba Norma López, que la doctora Elia Zamora, del Instituto Nacional Residente que está rotando con nosotros, encontró caso prácticamente idéntico, tenía la translocación 1.22, sin embargo fue sometido a trasplante, pero este tipo de niños generalmente se trasplantan un trasplante autólogo o, en el mejor de las circunstancias, con quimioterapia pueden obtenerse buenos resultados. Desde luego que yo les decía que los resultados que había en el grupo de San Jude hace algunos años eran de 22% de los pacientes que habían sido trasplantados con trasplante halogénico. Y la situación es que era mejor, desde luego, si se trasplantaban estando en remisión. Si estaban en actividad, bajaba el porcentaje, si estaban en remisión subía hasta 46%. Pero la situación es que no hay una experiencia suficiente para trasplantar haploidéntico o con cordón. De tal forma que nosotros esperaríamos, no pudimos demostrar en este niño la translocación 1.22, pero seguir si entra en remisión completa después de la radiación con quimioterapia intensiva, ya que los pacientes vivos que tenemos tienen síndrome de Down o el que les digo de la translocación 1.22 que se curó. De tal forma que esa sería la situación y dejar el trasplante halogénico como una alternativa si el paciente recae más adelante. Desde luego, intentando nuevamente meterlo en remisión, porque ya vimos que si está en remisión todavía tiene probabilidades de que el trasplante funcione.